Sí se escucha. Ok. Listo, entonces me presento para los que no me conocen. Mi nombre es José Manuel Yepes Rodríguez. Soy estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Sucre, Sincelejo, Sucre, Colombia. Soy creador de esquemas médicos y además de eso cofundador de MedPatrons. Y en el día de hoy, o bueno, en esta tarde, vamos a tener como tema central lo que sería la electrocardiografía básica. Me gustaría empezar con esta frase de Henry Ford, que dice que tanto si piensas que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Y es algo muy, muy real en todo el contexto de la salud, sin importar la carrera de enfermería, medicina, etc. Muchas veces nosotros mismos somos los quienes nos ponemos los límites y muchas veces a nosotros nos muestra un electrocardiograma y no lo entendemos y nos queda grabado en la mente de que nunca vamos a entender un electrocardiograma. Quiero decirte que si ese es tu caso, si quizás no entiendes de la mejor forma un electrocardiograma, trata de prestar toda la atención posible a esta charla y te aseguro que adquirirás los conocimientos básicos para poder manejar un electrocardiograma de manera correcta. Si ya eres todo un as, no sé qué haces aquí, no mentira, esta charla créeme que de igual forma te servirá para repasar muchos de los aspectos básicos de la electrocardiografía. Esta fue la bibliografía que utilicé: el Tratado de Fisiología Médica de Guyton et al., el Tratado de Cardiología de Brackwell y UpToDate. ¿Cuáles son los tópicos? ¿Cuáles son los puntos que vamos a abarcar en esta tarde? Empezaremos con un poquito de generalidades del corazón, seguido por el sistema de conducción, electrocardiograma básico y por último la interpretación de un electrocardiograma. Iniciamos con las generalidades. Tenemos que un electrocardiograma como tal nos va a permitir ver cómo está funcionando el corazón. Y el corazón es un órgano que se encuentra localizado en el mediastino medio. Entendiendo por mediastino, esa área, si la queremos llamar así, que se encuentra entre ambas pleuras. El corazón va a estar delimitado en su porción inferior por el diafragma, lateralmente por los pulmones, y en su porción anterior va a estar delimitado por lo que sería el esternón y los músculos pectorales. ¿Cuál es la función del corazón como tal? Es muy básica. Recibe la sangre y la va a direccionar hacia otro sitio, sea a los pulmones para que la sangre se oxigene, o sea a la circulación sistémica para que los tejidos tengan el riego sanguíneo. Vamos a explicar con esta imagen muy brevemente cómo se da la funcionalidad del corazón. Tenemos que la sangre desoxigenada va a llegar principalmente por la vena cava inferior y por la vena cava superior a la aurícula o atrio derecho. Luego se va a dar la apertura de la válvula tricuspide. Este se va a contraer, va a vencer la resistencia que genera la válvula pulmonar y va a permitir que la sangre migre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Cabe resaltar que la arteria pulmonar va a ser la única arteria en el adulto que va a tener sangre desoxigenada, y es un dato que debemos tener en cuenta. Listo, la sangre se oxigena a nivel pulmonar y debe regresar al corazón. ¿Cómo lo hace? Pues a través de las venas pulmonares. 4 venas pulmonares que van a llegar a la aurícula izquierda. Otro dato que debemos tener en cuenta es que las venas pulmonares son las únicas venas en el adulto que van a transportar sangre oxigenada. Ya teniendo la sangre en la aurícula izquierda, se va a dar la apertura de la válvula mitral, la sangre va a migrar hacia el ventrículo izquierdo, este se va a contraer, va a vencer la resistencia de la aorta y esto va a permitir que se distribuya la sangre a cada una de las partes de nuestro organismo. Listo. Entonces, para que eso se lleve a cabo, es decir, para que el corazón pueda realizar cada contracción y podamos tener que se dé todo ese circuito, el corazón debe cumplir con unas propiedades que vamos a definir a continuación. La primera es que el corazón tiene la capacidad de ser cronotrópico, y esto significa que tiene la capacidad de generar sus propios latidos, es decir, el automatismo. También tiene una capacidad inotrópica, que significa esa capacidad que tiene el corazón de contraerse. El lusitropismo hace referencia a lo contrario, la capacidad que tiene el corazón de relajarse. El dromotropismo
hace referencia a la capacidad que tienen las células cardíacas de conducir. Es decir, una parte del corazón se encuentra activa y necesitamos que todo el corazón se active en general. Pues esa parte que se encuentra activa va a empezar a distribuir todos los impulsos hacia esa otra parte para activarla. Eso es lo que significa conducir. Y tenemos el vatnotropismo, que es la capacidad de excitarse que tienen las células cardíacas. Es decir, que a través de un estímulo, estas mismas se activen y puedan realizar sus funciones. Ven que cada una de las definiciones está anotada con un color distinto, y no es que queramos representar al guasón o algo por el estilo, pero esta imagen sí va a ser de gran ayuda para una mnemotecnia que les traje para aprender cada una de las propiedades del corazón. Y es la siguiente. Batman excitado, conduce drogado, un auto cromado, luce relajado y no es contraluce. Quizás es la frase más rara que escucharon en toda su vida, pero es bastante útil para aprenderse lo que serán las propiedades del corazón. Tenemos el bat, que viene de vatnotropismo y su significado, dro, que viene de dromotropismo y su significado, cro, que viene de cronotropismo, que hace referencia al automatismo del corazón, lu, que se refiere al lucitropismo, ino, de inotropismo, que significa contraerse. Entonces, con esto van a tener una forma fácil de aprenderse cada una de las propiedades del corazón. Entonces, vamos a hacer ahora hincapié en lo que sería el sistema de conducción. El sistema de conducción es lo que le va a permitir al corazón poder desarrollar cada una de las propiedades que acabamos de ver anteriormente. Y vamos a tener, o debemos tener claro, que el impulso en un corazón normal siempre se va a generar desde el nodo sinusal o sinoauricular, o también lo pueden encontrar como nodo de Kay y Flack. Este va a generarme un impulso que debe migrar de acá hasta la fibra más pequeña del sistema de conducción con el fin de que todo el corazón sea funcional. El primer objetivo que tiene este nodo sinusal es dirigir el impulso hasta el nodo AB o auriculoventricular. Esto lo hace a través de 3 fibras o 3 haces: el haz anterior, haz internodal anterior, haz internodal medio y haz internodal posterior, que también lo pueden encontrar como haz de Bachmann, haz de Weckenbach y haz de Torrell. La finalidad de estos haces es básico, funcionan como unas carreteras que van a permitir llegar lo que sería el impulso que se genera en el nodo sinusal hasta el nodo AB. Todo y cada uno de estos haces se van a direccionar hacia el nodo AB, a excepción de una rama de las de Bachmann que se dirige hacia la aurícula izquierda para permitir la contracción de esta misma. Luego que el impulso llega al nodo AB, se va a frenar por ciertos segundos aquí. ¿Con qué finalidad? Imagínense que el nodo sinusal genera el impulso y se despolariza todo el corazón. Al despolarizarse todo el corazón, tanto las aurículas como los ventrículos, se van a contraer al tiempo. Y esto sabemos que es bastante perjudicial, porque primero se deben contraer las aurículas para que se puedan llenar los ventrículos y luego esto es que se van a contraer. Entonces, esa es la función básicamente del nodo auriculoventricular, que es frenar el impulso más exactamente durante 0.12 segundos. Luego de esos 0.12 segundos, el impulso va a seguir pasando hacia las de His. De las de His, este se va a dividir en 2 ramas, la rama izquierda y la rama derecha. La rama izquierda quizás un poco más compleja porque va a tener 2 fascículos, el fascículo anterior, que es este, y el fascículo posterior, que es este que va acá. Entonces, este se llamaría fascículo anterior de la rama izquierda de las de His. Y este se llamaría fascículo posterior de la rama izquierda de las de His. Por último, cada una de las ramas, tanto la derecha como la izquierda, me van a generar estas células que observamos acá, que hacen referencia a las fibras de Purkinje, que son el último componente del sistema de conducción. Entonces, todo este proceso sucede en un latido normal. Imagínense ahora que nosotros tenemos aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. Es decir, que esto se debe hacer 60 a 100 veces por minuto. ¿Cómo hace para activarse tanto el nodo sinusal? Y para ello vamos a analizar el potencial de acción de este mismo.
Sabemos que todo potencial de acción tiene una región que asciende, que hace referencia a la despolarización o activación de la célula, y un potencial que desciende o repolarización, que es donde la célula se empieza a inactivar. Normalmente todos los potenciales que nosotros conocemos van a ascender así, es decir que el reposo va a estar plano, no va a haber ninguna conducción aquí. Pero en el nodo sinusal hay una excepción y vemos que el reposo va ascendiendo. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente existen unos canales en el nodo sinusal llamados canales Fonny. Son canales que son muy permeables a todo tipo de iones, pero sobre todo a potasio y a calcio y a sodio. Este canal, la activación de este canal es lo que permite que este ascenso paulatino en el potencial de acción. ¿Y cómo lo hace? Vamos a explicarlo con una imagen. Supongamos que esto es una célula cardíaca. El canal Fonny me va a permitir la salida de 2 iones de potasio, pero a su vez me va a permitir la entrada de 3 iones de sodio. ¿Cuál es el resultado de cargas en esta célula? +1. Básico. Entraron 3, salieron 2, me queda 1 en la célula. Esto es lo que va a hacer que poco a poco vaya ascendiendo. Digamos, aquí estamos en -50, y si este canal Fonny realiza esta actividad una vez, ya no necesito 10 puntos para llegar a la despolarización, sino 9. Y lo vuelvo a repetir, y serían 8. Y lo vuelvo a repetir, y serían 7. Por eso es que este aumento se da paulatino, y no es un aumento que se dé rápidamente aquí, sino que va poco a poco. Es importante este canal, de igual forma en los últimos años, un dato que les quería traer, y es que se está utilizando en el contexto de una insuficiencia cardíaca con un fármaco que se llama ibravradina. El fármaco como tal lo que va a hacer es bloquear este canal y no va a permitir que el nodo sinusal se despolarice tanto y se den tantas contracciones, debido a que eso tiende a ser un poco lesivo para el corazón en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Listo, entonces, ¿qué es un electrocardiograma? Básicamente es la representación gráfica de ese sistema de conducción, es decir, cómo está funcionando y cómo está funcionando el corazón en general. Para ello, para obtener un electrocardiograma necesitamos un electrocardiógrafo. Como tal, va a ser un aparato que me va a permitir captar, registrar y amplificar la actividad eléctrica del corazón. Es este de acá, existen varios tipos. ¿Cómo va a funcionar esto? Básicamente yo voy a conectar este electrocardiógrafo a unos electrodos a través de estos cables, y los electrodos los voy a ubicar en el paciente. Esto que ustedes observan acá va en el tórax del paciente, y esto que observan acá va en las muñecas y en las extremidades del paciente. ¿Con qué fin? Sencillo, y es lo más básico de un electrocardiograma. Si la carga eléctrica del corazón se está acercando a ese electrodo que yo coloqué, me va a generar en el electrocardiograma una onda positiva. Pero si por el contrario, esa carga eléctrica se está alejando del electrodo, me va a generar en el electrocardiograma una onda negativa. Si tengo 2 ondas, 2 potenciales, uno que se acerca y uno que se aleja, me va a generar una onda isodifásica, es decir, que tiene una porción positiva y una porción negativa. Inclusive, si yo tengo una onda que me pasa aquí, un potencial, no se está acercando ni se está alejando tampoco del electrodo, y también me puede dar una onda isodifásica. Entonces, el electrocardiograma, luego de hacer la lectura, me va a plasmar todo lo que encontró en el papel del EKG, que es este que tenemos aquí. Este papel tiene ciertas características que nosotros debemos conocer, porque si no tenemos conocimiento sobre ella, va a ser muy difícil que podamos interpretar un electrocardiograma de manera correcta. Para ello, lo primero que debemos ver en un electrocardiograma siempre es la calibración. En el eje del voltaje o vertical, el electrocardiograma normal al que nosotros estamos acostumbrados está calibrado en 10 milímetros sobre milivoltio. Y en el eje horizontal, que es el eje que mide el tiempo, va a estar calibrado en 25 milímetros sobre segundo. ¿Cuál es la importancia de esto? Nosotros estamos acostumbrados a esta calibración y supongamos que nos da esto. Hagamos una analogía. Nosotros hablamos español
esto sería el español. Pero si yo calibro mal el electrocardiograma, es como si a mí me pusieran un texto en chino que sinceramente no lo voy a entender y no voy a poder analizarlo como yo estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces quiero dejarles eso claro. Lo primero que nosotros debemos hacer en un electrocardiograma cuando lo tenemos enfrente es revisar la calibración, ver que está bien calibrado. Seguido de eso vamos a hablar ya de las características. Yo creo que, no sé, el que nunca ha visto un electrocardiograma dice, pero yo un poco cuadrito de eso, ¿qué significa? Y vamos a ver justamente eso. Estos cuadros nos ayudan a medir las ondas y los intervalos, segmentos y demás, todo lo que compone un electrocardiograma. En el eje vertical vamos a medir voltaje o amplitud. Y cada cuadrito de estos pequeños, es decir, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, va a tener un valor de 0.1 milivoltios. Y cada cuadro grande va a tener un valor de 0.5 milivoltios. ¿Cómo así que cada cuadro grande? Ustedes observan que estas líneas es mucho más gruesa. Esto representa un cuadro grande. Y vemos que cada cuadro grande tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Y si multiplico 0 por 0.1 que vale cada cuadrito, me va a dar lo que vale el cuadro grande. Ahora, en el eje horizontal, en el tiempo, cada cuadrito pequeño va a tener un valor de 40 milisegundos. Es decir, de acá a acá, de acá a acá, todo esto va a valer 40 milisegundos. Y vemos que también está constituido por 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo multiplico 5 por 40 me va a dar los 200 milisegundos que mide cada cuadrado grande. Para esto traje un ejercicio, porque creo que es fundamental que sepamos el valor de los cuadros grandes, de los cuadros pequeños y demás para poder analizar un electrocardiograma bien. Y es el siguiente. Si yo les pido a ustedes que me calculen la amplitud y el tiempo de este triángulo, ¿cómo lo harían? Y pues es muy sencillo, es lo siguiente. Amplitud, ¿cuántos cuadritos pequeños tiene? 1, 2 cuadritos pequeños. En total, entonces tendría una amplitud de 0.2 milivoltios. Al tener 2 cuadritos y cada cuadrito vale 0.1 milivoltios. ¿Cuánto sería el tiempo de esta figura? Sencillo, cuento. 1, 2 cuadritos. Y cada cuadrito vale 40 milisegundos. En total tendría una amplitud de 0.2 milivoltios y un tiempo de 80 milisegundos. Esta otra imagen. De igual forma, 1, 2, 3 cuadritos pequeños, es decir que tiene una amplitud de 0.3 milivoltios. Y si cuento en el tiempo, sería 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16, y en total me haría una amplitud de 0.3 milivoltios y en tiempo tendría 160 milisegundos. ¿Por qué es importante esto? Yo se los pongo con estas figuras porque es mucho más fácil hacerlo, pero de igual forma nosotros debemos calcularle a cada onda del electrocardiograma tanto la amplitud como el tiempo. Porque pueda que, ejemplo, una onda P esté mucho más alargada de lo normal y eso es patológico. ¿Y cómo lo vamos a identificar nosotros? Pues viendo cuánto tiempo dura. Ahí radica la importancia de todo esto. Entonces, vienen las derivaciones. ¿Y qué son las derivaciones? Básicamente, los electrodos que yo ubico en distintas partes de nuestro cuerpo son unos camarógrafos. Y las fotos que ellos toman del corazón, a eso hace referencia a las derivaciones. Podemos subdividir a las derivaciones del plano frontal, que son las que se ubican en las extremidades, más adelante estaremos mostrando eso en una imagen, y tenemos las del plano precordial, que son las que se ubican en el tórax del paciente. Además de esto, podemos subdividir las del plano frontal en bipolares y en unipolares. Y sé que quizás están bastante enredados aquí como cuál es la diferencia entre ellas. Y pues sencillo lo vamos a explicar. Supongamos que yo contrato a este fotógrafo y a este y les digo, juntos me van a tomar todas las fotos que puedan del corazón aquí. Todas. Y me van a entregar un resultado juntos. Justamente así actúan las derivaciones bipolares. Coloco un electrodo acá, coloco otro electrodo acá y todo el potencial eléctrico que se genere entre ellos dos, ese es el resultado que me va a entregar a mí
en un electrocardiograma. Las unipolares y las precordiales son como un fotógrafo pero que trabaja solo. Es decir, este fotógrafo solamente me va a tomar fotos de esta porción del corazón y él es el que me entrega todo el resultado. Así es como tenemos de 9 a 10 electrodos y tenemos en total 12 derivaciones, porque hay fotógrafos que trabajan en grupo y hay otros fotógrafos que trabajan individual. Vamos a verlo bien en una imagen. Tenemos un electrodo en la muñeca derecha, un electrodo en la muñeca izquierda. Todo el potencial que se genere entre estas dos va a ser de 1. Tenemos un electrodo en la muñeca y tenemos un electrodo en el pie izquierdo. Todo el potencial que se genere entre ambos va a ser de 2. Y de igual forma, el electrodo que tenemos en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, todo el potencial que se genere entre estos dos va a ser de 3. Pero además de esto, estos electrodos que tenemos acá van a medir por sí solos la actividad eléctrica del corazón que se dé en este sentido. Es decir, es como si tuvieran un doble trabajo. Trabajan acá en equipo y trabajan por sí solos midiendo el potencial que se genere directamente hacia ellos. Tengo una imagen por acá que se explica mucho mejor. Tenemos el brazo derecho, brazo izquierdo y el que va en la pierna. D1, D2 y D3. Pero de igual forma me van a medir ABL. L hace referencia en inglés al brazo izquierdo. A es porque es una derivada amplificada. Es decir, es tan pequeño este voltaje que el electrocardiograma tiene que amplificármelo mucho más grande para yo poderlo ver. ABR hace referencia a la derivación que tenemos en el brazo izquierdo y ABF hace referencia a ese electrodo que tenemos en el pie izquierdo. Volvemos acá un poco para ver las derivaciones precordiales. Y tenemos que estas van a ir ubicadas en el tórax, como ya lo había dicho, y es muy importante saber en qué lugar van. Se han descrito estudios en los últimos años donde más del 50% de los médicos no saben ubicar las derivadas. Y eso es algo grave porque puede darme falsos negativos en un electrocardiograma o falsos positivos. Entonces, ¿cómo los ubico? B1 es un electrodo, va a ir en el cuarto espacio intercostal, 1, 2, 3, 4, línea paraesternal derecha, es decir, el lado derecho del esternón. B2 va a ir también en el cuarto espacio intercostal, pero línea paraesternal izquierda. B3 va a ir entre B2 y B4, entonces por eso tendría que ubicar primero B4. Este va a ir en el quinto espacio intercostal, 1, 2, 3, 4, 5. Línea clavicular media, como podemos ver acá. Luego de ubicar B4, en una distancia que me quede más o menos de cada lado entre B4 y B2, voy a ubicar B3. B5 va en el quinto espacio intercostal también, pero línea axilar anterior. Y B6 va en el sexto espacio intercostal, pero línea axilar media. Ahora, ustedes observan acá unas derivaciones que no se están colocando en el lado izquierdo, sino que por el contrario se están colocando en el lado derecho. Y estas son unas derivaciones especiales que en ocasiones utilizamos. Cuando supongamos que con las derivaciones que nosotros normalmente tenemos, vemos toda esta porción del corazón. Pero esta porción es la que está afectada. Si yo por la clínica creo que esta porción es la que está afectada, yo debería poner estas derivaciones hacia el lado derecho para tratar de cubrir todo esto y lograr verlo de igual forma. Esa es la finalidad que tienen estas derivaciones especiales, que de igual forma tenemos unas que se dan en el plano posterior del lado izquierdo, lo que sería B7, B8 y B9. Regresamos a esta imagen, que ya lo había explicado, y aquí vemos la localización de cada electrodo precordial y cómo leen. ¿Y a qué me refería yo? Supongamos, tengo una lesión del corazón en esta área y el electrodo que me muestra esa patología
va hacia acá. Claramente no tengo ningún electrodo acá que me lea eso. Para ello yo debo poner B7, B8 y B9 para que puedan captar esta señal y yo me pueda dar cuenta de que el corazón no está funcionando bien y que tiene alguna anomalía. Aquí tenemos las extremidades, así son, como especie de una pinza que se coloca en lo que serían en las muñecas. Algo importante es que muchas veces se guían por el color, pero no les aconsejo eso porque el color en distintos países puede variar y lo mejor es guiarse por la abreviatura. Ejemplo, este es el brazo derecho. En este electrodo debería decir ABR. La que coloque en la pierna izquierda debería decir ABF y la que coloque en el brazo izquierdo debería decir ABL. De igual forma tenemos la representación ya real de cómo son los electrodos que me van a permitir medir las precordiales. Quise traerlos esto, el sistema axial de Bailey, que siempre nos genera problemas cuando estamos aprendiendo electrocardiograma. Este sistema como tal me va a permitir evaluar lo que sería el eje cardíaco, y el eje cardíaco no es más que la sumatoria, hacia dónde apunta la sumatoria de toda la fuerza que se genera en el corazón cuando éste se está despolarizando. Normalmente se dirige hacia esta área. Y muchas veces nos tocaba a nosotros armar todo este sistema axial de Bailey y era bastante tedioso. Hay una forma bastante simple de hacerlo y pues por eso fue que se los traje. Es partiendo del triángulo formado entre D1, D2 y D3, que se llama triángulo de Einthoven. Lo que voy a hacer es tomar con D2 y con D3 y hacer una especie de una X. Y luego bajo D1 al centro y ya tendría esto. Pero necesito constituir todo lo que sería el sistema axial. ¿Cómo lo hago? Es fácil, a través de esta mnemotecnia, que es Flor y sus tres maridos. Cada una de estas D1, D2 y D3 va a tener una pareja enfrente. Y hagamos el ejercicio. D1 tiene enfrente a ABF. Y ABF, con esta mnemotecnia, también nos recuerda de que debe cortar a D1 en 90 grados. Si yo tengo a D1 aquí, ABF debería pasar por acá para formarme el ángulo de 90 grados. Que si nos vamos allá al sistema creado, tenemos D1 acá y observamos de igual forma que ABF pasa por todo el centro y corta un ángulo de 90 grados. Tenemos D2 ahora. ¿Y cuál es la pareja de 2? ABL. Para que ABL forme un ángulo de 90 grados con D2, debe cortarlo así para formarlo acá. Y de igual forma lo observamos aquí. Tenemos D2 y ABL que lo corta desde acá para formar el ángulo de 90 grados. Y por último tenemos D3. ¿Y quién debe cortar a D3? ABR. Y lo hace justamente aquí de igual forma en 90 grados, como se observa acá. Tenemos a D3 y ABR que lo corta en 90 grados. Listo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las derivaciones? Es decir, ¿para qué yo le tomo tantas fotos al corazón? Y es simple como les estaba diciendo. Supongamos que yo tengo un daño del corazón en esta área. ¿Creen que estos dos fotógrafos me van a ser suficientes para poder ver ese daño? Pues no, porque ellos solamente ven un área en específica del corazón. Es por ello que necesitamos tantas derivaciones. Y cada derivación ve un área en específica del corazón. Tenemos que B1 y B2 ven el septum interventricular, es decir, ven toda esta área aquí. Y además de eso pueden ver parte del ventrículo derecho. B3 y B4 ven la pared anterior del ventrículo izquierdo, todo lo que sería esta área de acá. B5 y B6 ven la pared lateral baja del ventrículo izquierdo, es decir, ven toda esta área de acá. ABL y D1 ven la pared lateral alta del corazón, es decir, toda esta porción de acá. Y D3, D2 y ABF ven la pared inferior del corazón, como lo observan acá. Se preguntarán, ¿cómo así que ve? Si el corazón llega a sufrir algún daño en esta área, yo lo voy a encontrar en el electrocardiograma en las derivaciones de B5 y de B6.
Nunca si tengo un daño aquí voy a encontrarlo representado en B1 o B2, por ejemplo, porque ellos no ven esa área. Y listo. ¿Cuál es el resultado de esas fotos que les tomamos al corazón? Pues básicamente cada una de estas cosas, si las queremos llamar así, las ondas, los complejos, los segmentos y los intervalos de un electrocardiograma normal. Primero definamos en general qué es una onda. Y una onda básicamente es una deflexión, sea positiva o sea negativa, que se da por un potencial de acción. Un complejo es una estructura formada por varias ondas, como observamos acá. Un segmento es una línea isoeléctrica, es decir, donde no hay ninguna deflexión positiva ni negativa. Y un intervalo es la sumatoria de una onda más un segmento. Entonces, ya teniendo claro esto, vamos a especificar a qué hace referencia cada una de estas partes. Y tenemos que la onda P hace referencia a la despolarización de las aurículas, es decir, cuando éstas se activan. Si yo llego a tener cualquier anomalía en las aurículas, obviamente voy a encontrar en el electrocardiograma la anomalía en la onda P, o pueda que no encuentre una onda P. El segmento PR, ¿a qué hace referencia? Recuerdan que yo les había dicho que por algunos segundos el impulso se frena en el nodo AB, como observan en la imagen, ven que despolariza, se frena y sigue. Bueno, a esto hace justamente referencia en el PR, es decir, como el impulso está frenado en el nodo AB, no se está despolarizando nada y por ende no debemos tener ninguna deflexión positiva ni negativa. El complejo QRS hace referencia a la despolarización ventricular. La Q hace referencia a la despolarización del septum interventricular. La R hace referencia a la despolarización de las bases del corazón. Y la S hace referencia a la despolarización de las paredes altas del corazón, toda esta porción de acá. Posteriormente vamos a tener un segmento más, que en este punto ya todas las células se encuentran despolarizadas y no se van a volver a repolarizar por algunos segundos, y es por ello que no vamos a tener ninguna actividad acá. Luego tenemos lo que sería la repolarización, es decir, cuando el corazón hasta cierto punto se vuelve a inactivar, y con la onda T representamos la repolarización ventricular. La onda U no la vamos a tener en todos los electrocardiogramas y se tienen teorías de que hace referencia a la repolarización de ciertos músculos papilares y demás del corazón, pero pues no se tiene del todo claro. Inclusive hay ciertos cuadros clínicos donde si llegamos a tener una onda U, pueda que esto sea patológico. Entonces, ya teniendo claro a qué pertenece cada onda, es decir, si yo tengo una falla en el ventrículo, se va a representar en el QRS. Si tengo una falla en la aurícula, se va a representar en la onda P. Ya teniendo claro eso, vamos a analizar las características normales de cada parte del electrocardiograma. Y empezaremos con la onda P. Debemos evaluar su amplitud y el tiempo, y ahí entra la importancia de los ejercicios que hicimos al principio. La amplitud normal de la onda P es 0.25 milivoltios. Yo se las coloco más fácil, es 2.5 cuadritos. Si tiene más de 2.5 cuadritos, hay algo patológico. Vamos a ver, nuestra onda tiene 1, 2 cuadritos, está totalmente normal. En el tiempo, debe tener, según la teoría, máximo 100 milisegundos. De igual forma, 2.5 cuadritos. Porque si cada cuadrito vale 40 milisegundos, 2 serían 80 y la mitad de uno más serían 20, es decir, 100. Evaluamos eso también en nuestra onda y vemos que tiene 80 milisegundos al solamente ocupar 2 cuadritos. Debe estar negativa, siempre la onda P debe estar negativa en ABR, en un paciente sano. ¿Por qué? Y no se lo tienen que aprender de memoria ni nada por el estilo, es muy básico. ¿Hacia dónde se despolariza la aurícula? Hacia acá. ¿Y dónde tenemos ABR? En la mano derecha. ¿El impulso se está acercando o se está alejando de ABR? Claramente se está alejando, y si se aleja, nosotros al principio habíamos comentado que va a dar una deflexión negativa. Es por ende que la onda P en ABR me va a parecer negativa. De lo demás, en todas las derivaciones, la onda P me puede aparecer positiva, en D1, en D2, en ABF, en B3, en B6, pero hay
unas derivaciones donde puede ser variable. Es decir, puedo tenerla positiva o puedo tenerla isodifásica, es decir, que tenga tanto una porción positiva como una porción negativa. ¿A qué se debe esto? Tomemos por ejemplo D2. D2 despolariza en este mismo sentido que la despolarización auricular. Y al tener el mismo sentido se va a encontrar y me va a generar una deflexión positiva. Por el contrario, ABR me despolariza, D3 me despolariza así. Y si me despolariza así, no se va a encontrar directamente, o sea, no tiene la misma dirección que la despolarización auricular, sino que me va a formar un ángulo de 90 grados. Es por ello que en cada una de estas derivaciones pueda que tenga la onda positiva así, pero pueda que de igual forma tenga una onda isodifásica, y eso no me puede generar que sea algo patológico. El intervalo PR normalmente debe tener de 120 a 200 milisegundos, es decir, de 3 a 5 cuadritos. Se cuenta desde que se inició la onda P hasta que inicia el QRS. Y si nosotros contamos 1, 2, 3 cuadritos y medio, este intervalo PR estaría normal. Del segmento PR que debemos evaluar que no tenga ningún supradesnivel o que no tenga ningún infradesnivel, es decir, que no esté ni aumentado ni disminuido. El complejo QRS, que habíamos comentado que hace referencia a la despolarización de los ventrículos. ¿Cuál es el dato que debemos tener más claro de este? Su duración. Y es que todo el complejo me debe durar entre 60 a 120 milisegundos. Que si hacemos el cálculo, si un cuadrito tiene un valor de 40, para llegar a 60 necesitaría medio cuadrito más. Es decir, lo mínimo que debe tener el complejo QRS es 1.5 cuadritos. Y lo máximo serían 3 cuadritos, porque si multiplicamos 3 por 4 me da 12, es decir, lo que serían los 120 milisegundos. Evaluemos cómo está el QRS acá. Vemos que inicia desde aquí, aproximadamente en la mitad de este cuadro. Baja, sube, llega a este cuadro, y al terminar acá, aquí tenemos medio cuadrito, un cuadro completo y otro medio cuadrito. Es decir, que aproximadamente nuestro complejo QRS tiene 2 cuadritos, podríamos decir, es decir, 80 milisegundos. Esto es lo más importante que debemos tener sobre el complejo QRS, pero podemos evaluar de igual forma algunas características de las ondas de este mismo. Ejemplo, la amplitud de la onda Q debe ser máximo de 2 milivoltios, es decir, no debe tener más de 2 cuadritos, como está acá. Debe tener una duración menor a 40 milisegundos, es decir, no debe salir de un cuadrito, literalmente como está aquí. Miren que se queda siempre dentro del cuadro. Puede aparecer en D1, en ABL, en B5 y en B6. Más adelante vamos a estar explicando por qué. La R, la amplitud, va de 0.4 a 2.2 milivoltios. Es decir, puede tener mínimo 4 cuadritos hasta 22 cuadritos. Este, por ejemplo, yo las conté y tiene 2, 7, tiene 13 cuadritos en total. Es decir, que también se encuentra normal. ¿Cuánto es el tiempo que debe durar la onda R? Menos de 70 milisegundos. Es decir, menos de 2 cuadritos prácticamente. Y aquí vemos que entra siempre dentro de estos cuadritos de acá y nunca se sale. Es decir, que de igual forma se encuentra normal, nunca pasa más de 2 cuadritos. No aparece en ABR y ya nos empezamos a dar cuenta que ABR o no tiene las ondas o las va a tener negativas y tiene una amplitud ascendente que próximamente de igual forma voy a explicar eso. Ahora, algo que debemos sacarnos de la cabeza es que el complejo QRS siempre va a ser así, siempre va a ser así de bonito, y pues no. El complejo QRS tiene múltiples morfologías y que tenga una de estas no significa que siempre sea patológico. Supongamos que yo tengo una onda R, no significa que siempre sea patológico. Que tenga la morfología normal del QRS no significa que esté mal, ni mucho menos que tenga una R y una S. La morfología del QRS va a depender mucho de la derivada donde se encuentra. Y vamos a explicar eso con esta imagen. Esquemáticamente, ubicamos B1, B6 en cada lado del corazón y vamos a realizar el proceso de la despolarización del corazón, que es a lo que hace referencia el QRS. Yo había comentado que
La onda Q hace referencia a la despolarización del septum, pero si vemos aquí el septum se despolariza y se acerca a B1. Y si se acerca a B1 me va a generar una deflexión positiva. Y al alejarse de B6 me va a generar una deflexión negativa. Luego el segundo punto, cuando se despolarizan las bases del corazón, casi siempre va a ir hacia el ápex, hacia la punta del corazón o un poco hacia la izquierda. Este vector, como vemos, se va acercando a B6 y se va alejando de B1. Es por ello que en B1 vamos a tener una onda S profunda y en B6 vamos a tener una onda R. Y aquí tenemos dos morfologías de QRS que son totalmente opuestas, pero que eso no significa que sean patológicas, que por el contrario es normal. Y por ello se las quería traer porque no siempre y muy pocas veces vamos a encontrar un QRS así de perfecto con la onda Q, la onda R y la onda S. El intervalo QT hace referencia desde que inicia la onda Q hasta que finaliza la onda T. Este va a tener un valor máximo en hombres de 440 milisegundos. Hay cierta literatura que dice que 460 es el valor real de los hombres, hay otra que dice que debería ser 420, varía mucho de acuerdo a la literatura. Las mujeres, en mujeres va a ser 460 milisegundos y el valor mínimo en general del intervalo QT va a ser 350 milisegundos. Vamos a calcular el QT de este paciente y vemos que inicia más o menos en la mitad de este cuadrito y contamos 1, 6, porque sabemos que en cada cuadro grande hay 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y multiplicamos 10 por 40 que mide cada cuadrito de esto, nos daría un total de 400 milisegundos, lo cual estaría normal tanto para hombres como para mujeres. Cabe resaltar que no todas las veces podemos calcular el QT así. En ocasiones, si tenemos cierta alteración en la frecuencia cardíaca, se debe calcular el QT corregido, que ya son con unas fórmulas, pero es solamente un dato que quiero que tengan claro, más no es necesario ahora del todo porque estamos en la básica. Un momento, me están diciendo que... para emitir. Siento. Ok, creo que podemos continuar, creo que no hay más nadie. Listo. Lo siguiente a analizar es la onda T. La amplitud de esta va a variar dependiendo la derivación que estemos viendo. Si son las frontales, es decir, las que van en las extremidades, debe ser menor a 0.5 milivoltios, es decir, menor a un cuadro grande. Y en las precordiales debe ser menor a 1 milivoltio. No medimos el tiempo en la onda T, lo que medimos es la asimetría, debe ser asimétrica. Pasar una línea por el centro de la onda T, no tan torcida como esa, y evaluar que un segmento, una parte de la onda esté mucho más larga que la otra. Si está asimétrica, puede que tengamos alguna patología. Es negativa en ABR, y ya aquí confirmamos que ABR prácticamente va a tener todas las ondas negativas, y va a estar positivo en D1, D2, B3 y B6, hasta B6, y va a estar variable en D3, ABF, ABL y de B1 a B2. Tenemos de igual forma la onda U, que como había comentado, se dice que puede ser una repolarización tardía de ciertos segmentos del corazón, pero no se tiene del todo claro. Si aparece en un paciente normal, ¿qué es lo que debemos evaluar? Que tenga la misma polaridad de la onda T. Si tenemos una onda T positiva, la onda U debe estar positiva. Y si tenemos una onda T negativa, la onda U debe estar negativa. Con esto combinamos cada una de las características de las ondas de un electrocardiograma y sé que puede ser bastante tedioso aprender todo eso. Y para esto les hice un resumen en esta tabla donde están cada una de las características, desde los componentes, la amplitud, cuánto dura, dónde va a estar negativa, dónde está positiva, dónde está variable. Con esta tabla fácilmente ustedes pueden sentarse con un electrocardiograma y empezar a evaluar. Vemos la onda T, la onda P, perdón, no cumple con esta característica, ok, o sí cumple con esta característica, vale.
y así empezar a buscar el por qué cumple con ciertas características y el por qué no. Pueden tomarle una foto, o no sé si luego se les pasan las diapositivas. Y pues nada, aquí tienen resumido todo lo que hemos visto hasta el momento de electrocardiografía básica. Y bueno, hay una frase muy conocida y es que la práctica es el maestro, y creo que no hay una mejor definición que, en mi concepto, los dos mejores futbolistas del planeta. Y pasa lo mismo con el electrocardiograma. Si no estamos practicando, si no estamos exponiéndonos, si no estamos viendo el electrocardiograma, va a ser muy difícil que lleguemos a aprender a manejar un electrocardiograma y a interpretarlo de la mejor manera. Ahora, entramos al último apartado, que es la interpretación de un electrocardiograma. Y lo primero que debemos hacer es evaluar 5 puntos. La calidad del electrocardiograma que tomamos, la historia clínica del paciente, y esto es importantísimo. Chicos, no es lo mismo yo tener una elevación del ST en un paciente que tiene un dolor torácico a tener una elevación del ST a un paciente que no tiene dolor alguno. La clínica es vital para la evaluación correcta de un electrocardiograma, porque el electrocardiograma como tal no nos hace diagnóstico del todo, sino que es un apoyo a la clínica. También vamos a evaluar si es sinusal o no, es decir, el ritmo del electrocardiograma, la frecuencia cardíaca y el eje cardíaco. Además de evaluar cada una de las características como lo acabamos de hacer. Si bien la vida tiene un proceso que empezamos siendo niños hasta que fallecemos, de igual forma el electrocardiograma lo tiene. Hay ciertos autores que dicen que en primera instancia debemos evaluar todas las ondas y después los intervalos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, porque creo que si el electrocardiograma está diseñado así es para que lo interpretemos y lo leamos en esa forma. Entonces, el primer punto que vamos a tener es la calidad del electrocardiograma. ¿Y cómo identifico que un electrocardiograma está bien tomado? Y sé que muchos pueden tener en su cabeza esta respuesta, que la onda P sea positiva en ABR. Y esto es útil, pero en pacientes sanos. Y pues lastimosamente, la mayoría de nuestros pacientes no llegan a nuestras manos sanos. Y es por ello que no es del todo correcto evaluarlo. Y les coloco un ejemplo. Si el nodo sinusal empieza a fallar, quien debe tomar el mando y empezar a generar el impulso es el nodo AB. Si el nodo AB empieza a generar ese impulso, si bien va a redireccionar hacia los ventrículos, de igual forma debe redireccionar hacia atrás para que se dé la contracción auricular, porque el nodo AB no está funcionando, el nodo sinusal no está funcionando correctamente, perdón. ¿Y qué significa que se genere un impulso retrógrado? Que el vector se va a acercar a ABR, y si el vector se va a acercar a ABR me va a dar una onda P positiva, y eso no significa que el electrocardiograma esté mal tomado, significa que el paciente tiene una enfermedad. Entonces debemos tener claro de que este criterio solamente lo debemos utilizar en pacientes sanos. Lo segundo es que tengamos un trazado isoeléctrico y sin ruido, y aquí les traje un poco una exageración. En ocasiones el paciente se mueve o el electrodo no queda bien ajustado y pueden generarse una barbaridad que, pues básicamente, esto nosotros no lo podemos interpretar. Y por último, vemos la calibración, que esté calibrado como nosotros estamos acostumbrados y que no tenga una calibración errónea. Entonces, listos, aquí traje como especie de un caso clínico para hacer cada uno de estos pasos. Y pues en realidad no es ni tan un caso clínico, es un paciente que llega a hacerse un chequeo rutinario, no tiene enfermedad de base y se hace un electrocardiograma. Listo. Y vamos a evaluar en primera instancia la calidad. ¿Es un paciente sano? ¿Podemos utilizar la onda P, ver la onda P en ABR? Claro que sí. Y vemos que la onda P está negativa en ABR. Por lo cual el electrocardiograma, podemos decir que este criterio lo cumple para la calidad. No tengo ninguna desviación, el electrocardiograma no se me viene para acá, o no hay mucha interferencia, por lo cual el segundo criterio también lo cumple. Y el tercer criterio es ver la calibración. Vemos que también está calibrado con 25 milímetros sobre segundo y 10 milímetros sobre milivoltio. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la calidad de este electrocardiograma es buena. La historia clínica pues es el enunciado este,
Y listo, pasamos al siguiente punto, el ritmo. ¿Es sinusal o no es sinusal? Y para ello, en casi toda la literatura vas a encontrar un montón de criterios, tipo onda P antes del QRS, tener un PR fijo, que un RR regular, una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero esto no se cumple del todo muchas veces y por ende no conviene del todo aplicarlo, además de que es bastante tedioso en ocasiones aprenderse todo esto. ¿El por qué? Les pongo este ejemplo. Esta que ustedes observan aquí es una extrasístole ventricular. Es como si un QRS se adelantara a donde debería estar. Pero yo empiezo a analizar este electrocardiograma y veo onda P, QRS, onda T, la extrasístole, pero sigo viendo onda P, QRS, onda T. Y esto no quiere decir, es decir, esta anomalía no quiere decir que no sea sinusal. Pero aún así, siguiendo estos criterios, hay uno que me dice onda P antes de QRS. Entonces, literal, nos empiezan a chocar los dos mundos si nos pasamos por los criterios o no. Para ello, para determinar si es sinusal o no de una manera más rápida y más fácil, tenemos este algoritmo. Lo primero que debemos hacer es ver si hay onda P en el electrocardiograma. Y vemos que este electro de nuestro paciente si tiene onda P. Aquí tiene onda P, aquí tiene onda P, aquí tiene onda P, aquí tiene onda P. Todo el electrocardiograma tiene onda P, entonces pues podemos irnos por este. Pero que tenga onda P no significa que el nodo sinusal esté funcionando bien. Como el ejemplo que les di. Si tengo una onda P positiva en ABR, no significa que el nodo sinusal esté funcionando, sino que el nodo AB está funcionando y me manda un impulso retrógrado. Entonces, tengo que averiguar, ¿es sinusal o no es sinusal? Y para ello voy a ver cómo está la P en D2, debe estar positiva, y negativa en ABR. Ya vimos que está negativa en ABR, y vamos a ver en B2, y está positiva. Entonces podríamos decir que sí, que esto es un ritmo sinusal normal. Hagamos el ejercicio de igual forma. Ejemplo, la onda P nos aparece positiva en el electrocardiograma de este paciente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues en primera instancia guiarnos sobre que el ritmo no es sinusal. Y lo siguiente que debemos evaluar es la distancia entre R y R. Cada una de las derivaciones tenemos esta distancia entre los dos QRS. Y vemos que esta distancia de aquí a acá es similar a la de acá. ¿Listo? Si es así, tenemos un RR regular. Pero si por el contrario, yo tengo esta distancia acá, pero tengo un QRS aquí, esta distancia de aquí a acá no es regular. Entonces ahí tendríamos una irregularidad. Si no tengo onda P y el RR es irregular, para los que están aprendiendo el electrocardiograma ya tienen su primer diagnóstico y lo más probable es que sea una fibrilación auricular. Y quedan como unos calidosos como se lo dice al doctor. Si es regular, como en el caso de nuestro paciente, lo siguiente que debemos hacer es calcular la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está entre 40 a 60, significa que el ritmo es nodal. Es decir, quien está llevando el mando en ese corazón es el nodo AB. Pero si la frecuencia cardíaca está menor a 40, tenemos un ritmo idioventricular o ritmo de escape, que esto ya es bastante grave y es cuando tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular están fallando. Y quien me está generando el impulso son las fibras de Purkinje, es decir, el último componente del sistema de conducción. Entonces, con este algoritmo evalúan fácilmente si el ritmo es sinusal o no. Cálculo de la frecuencia cardíaca. Para el cálculo de la frecuencia cardíaca debo ver si tiene un RR regular o irregular. Vimos que nuestro paciente del RR regular, esta distancia de acá, es más o menos parecida a esta de acá. Y existen dos formas de calcularlo, básicamente, que es el método del 300 y el método del 1500. Para ello me voy a fijar en un QRS que caiga justamente sobre la línea del electrocardiograma. Aquí tenemos un QRS que está perfecto, cae sobre esta línea. Si quiero hacerlo por el método del 300, cuento cuántos cuadros grandes hay entre QRS, es decir, entre este QRS y este. Cuento 1,
3 cuadros grandes y queda un cuadrito pequeño. Ahí tengo los 3 cuadros y hago el cálculo, 300 entre 3.2. Y se preguntarán, ¿de dónde carajo salió ese 2? Y es simple. Muchas veces nos acostumbramos a utilizar el método del 300 y buscamos una onda R que la primera caiga sobre la línea y que la segunda también, para que nos quede fácil, para que solamente sea contar los cuadros grandes. Pero no todas las veces vamos a poder tenerlo. Y para ello debemos tener claro que cada cuadrito pequeño vale 0.2. Y pues aquí nos pasamos un cuadrito en el electrocardiograma. Si hay un cuadrito de más, este 0.2 se lo voy a sumar a los 3 cuadros grandes. Ejemplo, que no terminara aquí el QRS, sino que termina acá. Y aquí tengo 4 cuadritos. Y tengo 3 cuadros grandes. Cuento 1, 2, 3 cuadros grandes. Y si tengo 4 cuadritos y sé que cada cuadrito vale 0.2, lo que tendría que hacer es dividir 300 entre 3.8. Que los 4 cuadritos, pues multiplicado por 0.2 me da 0.8. Que se complicaron con esta, no les gustó, ok, está la de 1500, que ya es contando los cuadritos pequeños. Aprovechando que tenemos esto aquí, cada cuadrito grande está constituido por 5 cuadritos pequeños. Entonces cuento 5, 10, 15, más 1, 16, y me da la frecuencia cardíaca. Vemos que ambos métodos me dan de igual forma la frecuencia cardíaca, no hay ningún problema con el que ustedes quieran utilizar. Ya cuando se acostumbran en la clínica, hacen el método del 300 de manera mecánica, que es literalmente ir contando. Veo un R y cuento 300, 150, 100, hasta llegar a la frecuencia cardíaca, es decir, donde esté el siguiente QRS. ¿Por qué se hace de manera mecánica? Sencillo, porque si yo utilizo el método del 300 y el siguiente QRS me cae aquí, se quedó de dividir 300 entre 1 y ya sé que me va a dar 300. Si me cae acá, debo dividir 300 entre 2 y ya sé que me va a dar 150. Si lo hago acá, ya se quedó de dividir 300 entre 3 y me va a dar 100. Entonces, pues por eso en la clínica, y además de que es mucho más rápido, se acostumbra a hacer el conteo así y sacar la frecuencia cardíaca. Por último tenemos el eje cardíaco. ¿Cómo se calcula el eje cardíaco? Para ello vamos a ver una de las últimas publicaciones que hicimos en esquemas. Pero antes que todo definirlo. Y podemos decir que el eje cardíaco es la dirección principal del estímulo eléctrico, que pasa por los ventrículos. Normalmente se encuentra entre menos 30 y 90 grados. Esto hace referencia a el sistema estacial. Entonces, aprovechando este último post que hicimos, una manera fácil de calcular el eje cardíaco es ver D1, está positivo, ok, y veo ABF, está positivo, ok, y este es un eje cardíaco normal, el de nuestro paciente. Como lo pueden ver acá, D1, la positividad de D1 está hacia acá, y ABF, la positividad de ABF está hacia acá, y me caería aquí. Ejemplo, ABF no está positivo, está negativo. Entonces tengo D1 positivo, va hacia acá, y ABF negativo va hacia acá. Y el eje me puede dar desviado a la izquierda o me puede dar normal en este porcentaje. Cuando se les presente este caso, deben realizar el cálculo ubicando en el plano cartesiano. Ustedes toman la R, le restan los que tengan en S y ese valor lo ubican acá. Y luego toman ABF, que en este caso pues estaría negativo, y el valor lo toman acá. Trazan los puntos donde se crucen los dos valores y calculan los grados. Si está máximo a 30 grados, es un eje normal y caería en todo esto. Pero si está a más de 30 grados, estaría un eje desviado a la izquierda. Son múltiples las patologías que me pueden dar un eje desviado a la izquierda, un eje desviado a la derecha, etc. Esto es solamente una forma para saber calcular el eje cardíaco. Hay otra que es utilizando de igual forma la mnemotecnia de Flor y sus 3 maridos, y es la siguiente: yo voy a buscar entre ABF, ABL y ABR la que esté más isodifásica. En nuestro electro es esto. Si bien tiene una R bastante prominente, tiene una S que también es un poco prominente.
Por eso la A es la más isodifásica, que si vemos ABR solamente tiene la S, y si vemos ABF solamente tiene la R, no tiene S. Luego de buscar esto, vamos a ver la pareja. ABF, ¿cuál es la pareja de ABF? De 2. Perdón, de 2. Y miro de 2. Si de 2 está positivo, significa que el eje está apuntando hacia donde está la positividad de 2, es decir, hacia acá. Y si de 2 estuviera negativo, el eje estaría hacia acá, hacia donde apunta la negatividad de 2, que en este caso sería un eje indeterminado. De esta forma realizan el cálculo del eje cardíaco de esas dos maneras, tanto contando en D1 y en D2, como con la mnemotecnia de Flor y sus 3 maridos. Ahora listo, analicemos las características en general del electrocardiograma, es decir, cada onda, cada segmento, cada intervalo. En términos generales podemos ver que es un electrocardiograma normal, pero vamos a hacer un zoom con el fin de verlo un poco mejor. Y tenemos que la onda P no está tan alta, tiene menos de 2.5 cuadritos, y en tiempo tiene 1 o 2 cuadritos, por ende también estaría normal la onda P. Es decir, que podemos decir que hasta cierto punto la aurícula aquí está funcionando bien. El segmento PR no tiene ninguna elevación, por lo cual también estaría normal. Y ahora vamos a calcular el intervalo PR. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 cuadritos aproximadamente. Y estaría normal porque sabemos que va de 3 a 5 cuadritos. Analizamos el QRS. Es un QRS estrecho que no supera más de los 3 cuadros, por lo cual también estaría normal. Un segmento ST normal sin ninguna elevación. Una onda T que también se encuentra normal, entonces podríamos decir que este electrocardiograma estaría normal. Así deben hacer con cada una de las derivaciones. Aquí pues les traje solamente el ejemplo de ABF. ¿Y cuál sería el resumen? Que tenemos un electrocardiograma normal, bien calibrado, ritmo sinusal normal, con una frecuencia cardíaca de 93 latidos por minuto, un eje normal aproximadamente a 60 grados, que es donde apunta de 2, ondas, segmentos e intervalos totalmente normales. Otro ejemplo, tenemos un paciente que llega por una crisis de pánico y a alguien se le ocurrió hacerle un electrocardiograma para que nosotros lo analizáramos ahora. Calidad del electro. No tengo todas las derivaciones, esto es típico de los profesores cuando nos los ubican muchas veces en los exámenes, que no nos dan todas las derivaciones, sino que nos dan solamente una. Entonces la calidad no puedo evaluar a ver si está negativo o no. Veo que no hay interferencias, un electrocardiograma totalmente lineal. Y pues la calidad también la podría evaluar si me hubieran dado el valor, pero no me lo dio. La historia clínica ya la tenemos. Y ahora vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Para ello vamos a ver, ¿es regular o no es regular la distancia entre R y R? Y yo creo que es de aquí a acá y de acá a acá es bastante regular. Entonces lo siguiente que debemos hacer es buscar un QRS que caiga justamente sobre la línea, y este de aquí está perfecto. Y si lo voy a hacer por el método del 300, cuento 1, 2 cuadritos y alcanza a tomar un poquito de otro, entonces sería 300 entre 2.2, me da una frecuencia cardíaca de 136 latidos por minuto. Si lo hago por el método del 1500, tengo 5 cuadros, 10 cuadros, más 1 sería 11, y en total me daría una frecuencia cardíaca de igual forma de 136 latidos por minuto. Recordarles que si van a hacer el método del 300 y no les cae sobre una línea el último complejo QRS, cada cuadrito vale 0.2, para que lo sepan calcular. Ok. Ritmo, pues de ondas P, pero pues no podría analizar si está negativa en ABR o si está positiva en D2, entonces quedaría la duda, pero en términos generales podríamos decir que es sinusal. Eje tampoco lo podemos calcular, y ahora vamos a analizar como tal el electrocardiograma. Y si trazo una línea aquí, veo que tiene aproximadamente medio cuadrito, 2.5 cuadritos de voltaje, por lo tal la onda P estaría normal. En el tiempo, de igual forma, está normal, no tiene más de 2.5 cuadritos. Al tener el paciente claramente una taquicardia, se me hace muy difícil poder analizar el PR.
Vemos el QRS está estrecho y vemos la asimetría de la onda T que les había comentado, que pasa una línea y este segmento queda mucho más largo que este. Cada una de las características de las ondas, de los segmentos y de los intervalos del electrocardiograma está normal y el paciente tiene una frecuencia cardíaca elevada. Esto es lo que resulta en una taquicardia sinusal. Y nos apoyamos mucho en la clínica debido a que el paciente viene por una crisis de pánico y pues esto sería algo bastante normal en él. No quería terminar la charla sin mostrarles pues que la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular también debemos saber calcularla y pues les traje dos maneras y es contar la cantidad de complejos QRS, sea en 15 cuadros grandes o en 20 cuadros grandes. Este ejemplo de acá está en el recuadro marcados 15 cuadros grandes. Voy a contar el número de QRS. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Multiplico 6 por 20 y me da en total una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto en este paciente. Podría hacerlo también sumándole 5 cuadros más, que ya sería de este método, y multiplicando por 15. Finalizar diciendo que pues lo imposible solo tarda un poco más. El electrocardiograma puede llegar a ser un poco complicado si nosotros lo ponemos así. Pero si nosotros lo estudiamos constantemente y sabemos las características normales, créanme que va a ser mucho más fácil que ustedes puedan interpretar un electrocardiograma. Recordarles de igual forma que se apoyen demasiado en sus compañeros, que les ayuden, en su familia, que prácticamente termina siendo su segunda familia. Aquí les presento a la mía.